Hola conjuritas y conjuritos. ¿Cómo les va? Hoy vamos a contar dos historias espeluznantes que les pondrá los pelos de punta. Muajajaja. Así que, pónganse cómodos. Apaguen las luces. Colóquense sus audífonos. Y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. El río de las brujas. Cuentan que después de la muerte de Don Otoniel, nadie volvió a pescar en su lugar predilecto. Lugar al que llamaban el río de las brujas. Era un entrante del río, ubicado bajo unos árboles grandes. Casi nadie se aventuraba a pescar allí, porque se decía que ese lugar lo visitaban las brujas. Solo Otoniel se atrevía a ir allí. Era él quien sacaba los peces más grandes. Por este motivo, se decía que tenía un pacto con el diablo, o que era brujo. Lo cierto es, que en vida del viejo, algunos hombres sí se atrevían a pescar allí, pero después de la muerte del viejo, nadie se atrevía a visitar el lugar. Aseguraban no solo ver las brujas, sino el alma de Otoniel, que seguía por allí rondando. Por cierto, la agonía del viejo fue espeluznante. Empezó a deteriorarse de un día para otro, y sin más cayó en cama. Dejó de comer y no bebía ningún líquido. Decían los médicos que a ese paso no duraría más de 2 semanas. Pero no ocurrió así, pues Otoniel pasó 4 largos meses, sin comer, y sin beber. Se convirtió en un cadáver viviente. Profería unos gritos espantosos, pidiendo que por favor lo mataran. Pero, ¿quién podía cumplirle ese capricho, que lo podía llevar a la cárcel? Se dice que la noche en que por fin murió, un gran huracán azotó el poblado. El río creció como nunca antes, arrastrando animales, y destruyendo cultivos. A Juan Jesús, un joven de aquellos que llaman especiales, lo sorprendió la tormenta en una pequeña choza, al lado de donde vivía Otoniel. Este joven asegura que él vio llegar la tormenta. Cuenta que, era un hombre vestido de negro, que llegó volando. Entró a la casa de Otoniel, y salió jalando a este de los pies. Al salir de la choza, se desató la tormenta. Tormenta que era el mismo hombre de negro, y quien se llevaba a Otoniel por los aires, mientras este gritaba que lo perdonara. Desaparecieron entre la tormenta y la oscuridad. Pocos le creyeron la historia al joven. Decían que había visto visiones debido al miedo de la tormenta. Yo era nuevo en el poblado. Era pescador como todos allí. Antes pescábamos con redes y arpones, pero las nuevas leyes impedían usar estos últimos, y solo podíamos pescar con caña. Claro que era más complicado, pero era la ley. Marché cuando aún no salía el sol. Después de llegar al sitio, y cuando ya pasaban las 11 del día, no había podido pescar nada, ni siquiera para nuestro propio consumo. Sabiendo la historia del río de las brujas, decidí que debía ir a probar suerte allí. Era yo un hombre adulto, como para dejarme asustar por esos cuentos. El recorrido hacia el río siempre era largo, así que llegué al lugar aproximadamente a las 3 de la tarde. El sol era radiante. Quienes pescábamos por allí, sabíamos que esa no es una buena hora para la pesca. Habría que esperar a que fueran casi las 5 de la tarde, así que saqué lo que mi esposa me había empacado para comer, y lo hice con toda la paciencia del mundo, esperando que fuera la hora adecuada. Cuando faltaba un cuarto de hora para las 5, empecé a tirar el anzuelo al agua. Tiré al agua, pesa la canasta. Eso sí era pescar. Llevaba unos 15 peces ya, cuando se escuchó un aletear de animales. Claro que yo los escuchaba en el aire, pero yo miraba el agua del río, porque ésta daba grandes olas como si de un cardumen de peces grandes se tratara. Mi anzuelo estaba en el agua, cuando sentí el jalón de un gran animal. Olvidé el revolotear de aves y el movimiento del agua, y me concentré en sacar a ese gran pez. Estaba en el forcejear, cuando vi que era mucho más grande de lo que creí. Lo fui cansando, soltando, y jalando del sedal. Cuando supe que ya era mío, lo llevé hasta la orilla. Pero cuando lo tomé en mis manos, mis ojos no pudieron dar crédito a lo que veían. El pez tenía cara de hombre. Era un anciano con barba blanca. Di un grito de terror, y tiré al animal con cara de hombre al río. Al caer de nuevo al agua, soltó una carcajada estridente.
Yo tomé la canasta con los peces, y corrí como perseguido por el diablo. En verdad así lo sentía detrás de mí, corriendo, o volando por las copas de los árboles. Algo me perseguía dando chillidos. Por momentos sonaba como chillidos, en otros, como risas. No sabía lo que era. Solo supe que tenían que ser seres demoníacos. Seguí mi camino a toda prisa, eso sí, sin soltar nunca la canasta de los peces. Al llegar a un pequeño puente, me encontré con un anciano que me pidió venderle los peces. Miré hacia atrás, y noté que ya nada me seguía, así que me agaché para sacar mis trofeos de pesca. Pero al abrir la canasta, vi que solo había cenizas negras. Levanté la mirada para decirle al anciano que no tenía nada que venderle, cuando lo vi flotar a unos cuantos centímetros del suelo. Estaba volando. Me sonrió, pero no con cordialidad. En su cara, más que nada en sus ojos, se veía maldad y odio. Caí de rodillas ante tan fantasmal aparición. Me di cuenta de que el anciano era el mismo que estaba en la cara del pez. Di un grito de miedo, mientras el anciano se convirtió en una densa nube de humo, y desapareció en la oscuridad de la noche, que ya había cubierto todo el lugar. Yo no conocía a Otoniel, así que conté la historia, esperando que me dijeran que ese pez era Otoniel, pero no fue así. Los rasgos de Otoniel no coincidían con el viejo pescador. Una tarde en que volvía de la pesca encontré a Juan Jesús, me dijo sin siquiera saludar, que la cara del pez era la cara del hombre que trajo la tormenta y se llevó a Otoniel. No a su cuerpo, pero sí a su alma, recalcó el joven. Y siguió su camino sin esperar una respuesta mía. El pasajero. Dicen que el alma de las personas que no pueden descansar, vuelven a este mundo para buscar el descanso eterno. Esta historia ocurrió en Asunción, Paraguay, en 1985. Hace ya 37 años. Sucedió en el barrio Santa María. La señorita Marta Cáceres trabajaba en la planta de refrescos, sobre la avenida Madame Lynch. Ella vivía en la Trinidad, y al salir de la planta, siempre tomaba la línea 18. Caminaba hasta el cementerio del Este para esperarlo. Una noche, mientras esperaba, un hombre estaba en el mismo lugar, también esperando. Cuando vio acercarse el colectivo línea 18, ella le hizo la parada, y subió. Detrás de ella subió un hombre. En el colectivo no había muchos pasajeros. A medida que iba avanzando en su trayecto, la gente comenzó a bajar. Hasta que en el colectivo solo quedaron ella y el extraño hombre. Este se le acercó, y le preguntó si conocía el hospital del IBS, a lo que ella le respondió que sí, entonces él le pidió que le avisara por favor. Cuando estaban por llegar, Marta le dijo que ella también se bajaría enfrente del hospital IPS. Cuando llegaron, ella tocó el timbre, y ambos bajaron. El hombre le agradeció, y le dijo: No soy Miguel. Y le dio la mano. Marta sintió la mano de Miguel muy fría, pero le restó importancia. Al día siguiente, a la misma hora en que ella esperaba el colectivo, Miguel también estaba ahí, se acercó y la saludó. Ella le preguntó dónde trabajaba. Este le respondió que en una ferretería cerca del cementerio. Así. Yo conozco esa ferretería. Le dijo Marta. Subieron al colectivo y se sentaron juntos. Llegaron hasta el IBS, y se bajaron. Una vez más se despidieron. A Marta le cayó bien Miguel. Pasaron las semanas y se hicieron muy buenos amigos. El chofer de la línea 18 siempre era el mismo, e iba acompañado de su hijo. Un día en que Miguel no apareció, este le preguntó a Marta con quién hablaba siempre. Marta, sorprendida por la pregunta, contestó que con un amigo. Esa semana Miguel no había aparecido, por lo que Marta se preocupó, y fue hasta la ferretería para preguntar por él. Cuando llegó la atendió el dueño. Marta le preguntó por Miguel. El dueño, muy sorprendido, le contestó: Miguel falleció hace 6 meses.
Cuando escuchó aquello, a Marta se le erizó la piel. ¿Pero cómo puede ser? Si él viaja conmigo todos los días en el colectivo. Entonces el dueño de la ferretería le contó cómo había fallecido. Miguel trabajaba hacía años con él. Tenía una moto. Un día cuando salió del trabajo, e iba hasta su casa, fue atropellado, y el conductor se dio a la fuga. Nunca supimos quién lo mató. Marta no podía salir de su asombro. Un día estando en la parada, al subir al colectivo, ella le preguntó al chofer si conocía al hombre que subía con ella todas las noches. Este le respondió: ¿Qué hombre? Usted siempre sube sola. El hijo del chofer, un adolescente, también le dijo que nunca vieron a nadie con ella, hasta pensaban que estaba loca, porque hablaba sola. En ese momento Marta logró comprender todo. Cada vez que subía al colectivo, ella pagaba su pasaje, pero nunca vio a Miguel hacerlo. Tampoco escuchaba el sonido del molinete cuando él pasaba. Esa noche no concilió el sueño. La noche siguiente, cuando Marta subió al colectivo y se sentó, el chofer estaba solo, su hijo no estaba con él. De repente, ella sintió un escalofrío, de la nada. A su lado se apareció Miguel. Ella casi gritó, pero Miguel le dijo: No te asustes, no te voy a hacer nada, solo quiero pedirte una cosa. Este chofer me atropelló, y me mató. No se quedó a auxiliarme. Si él se hubiera quedado, yo estaría aún con vida. Vine a hacerle pagar por lo que me hizo, te pido que te bajes acá, y reces siempre por mí, y gracias por tu amistad. Como pudo, ella le prometió que rezaría por él. Marta se bajó en la autopista, y esperó otro colectivo. El colectivo de la línea 18, terminó chocando en las vías del tren, en el kilómetro 9 volcó, y algunos testigos dijeron haber visto a alguien más con el chofer, en el colectivo. El chofer perdió el control, probablemente por el susto. Tal vez Miguel se le apareció, y al volcar el colectivo, el chofer perdió la vida de manera instantánea. Media hora después del accidente, Marta pasó por el lugar, y vio lo que había ocurrido. Sabía que Miguel había hecho justicia con aquel chofer. A partir de ese momento, ella rezó, y sigue rezando por el alma de Miguel. Ella cuenta que desde aquel día, Miguel nunca más se le apareció. Él solo vino a buscar justicia, para poder descansar. Ahora, Miguel, ya descansa en paz. Si este vídeo les ha gustado, pueden hacérnoslo saber suscribiéndose al canal, y dejándonos su gran like. No olviden activar sus notificaciones, para que YouTube les avise cuando subamos nuevos vídeos, y no se pierdan ninguno. Únanse a esta gran familia de conjuritas y conjuritos, amantes del terror. Agréguense a la página oficial de Facebook, donde estamos subiendo nuevo contenido. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Deseamos que pasen terroríficas pesadillas, y hasta pronto.